sí, no, y sumas. Igual los signos, bocio, soplo tiroideo, hiperquinesia. Síntomas es lo que te refiere el paciente. Signos es lo que tú ves. Lo que tú ves y tú examinas, tú ves un bocio y palpas un bocio. Tú puedes sentir un soplo tiroideo, la hiperquinesia, temblor, palmas húmedas, palmas calientes. También tiene un, una calificación, el pulso, si hay fibrilación auricular. O sea, el signo de Von Graf, eso ya les voy a explicar más adelante, signos oftalmológicos, ¿no? Retracción palpebral, exoftalmos. Entonces, cuando haces tu suma final de todo, si te sale 10 puntos o menos de 10 puntos, es normal. Si te sale de 11 a 19 puntos, es dudoso. Y te sale más de 20 puntos, ya es hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya tenemos. Ahora, el hipertiroidismo es la causa más frecuente de tirotoxicosis. Entonces, nosotros por eso tenemos, pero indistintamente usamos el término hipertiroidismo o tirotoxicosis, porque prácticamente al final llega a ser lo mismo, porque la causa más frecuente de tirotoxicosis es hipertiroidismo. Ahora, el hipertiroidismo es una excesiva concentración de hormonas tiroideas en los tejidos causados por el aumento en la síntesis de hormonas, por excesiva liberación de hormona tiroidea preformada o de una fuente extratiroidea endógena o exógena. Es una de las causas de tirotoxicosis. Entonces, al final, por eso es que usamos indistintamente ambos términos, ¿ya? Entonces, por eso si me escuchan decir hipertiroidismo o tirotoxicosis, estamos hablando de lo mismo. Ahora, las causas más comunes, acá sí es importante porque siempre lo pregunto. La causa más común de tirotoxicosis o de hipertiroidismo en tal caso es la enfermedad de Graves-Basedow. Esa es la causa más común. Y más adelante vamos a ver qué características tiene la enfermedad de Graves-Basedow. Es un proceso autoinmune en el cual los anticuerpos van a estimular al receptor de TSH y esto a su vez va a llevar a la producción de hormonas tiroideas. La segunda causa, otra causa, es la tiroiditis indolora o la tiroiditis transitoria. ¿Qué quiere decir? Que hay una destrucción del tejido tiroideo y se libera hormona preformada y eso causa una elevación de hormonas tiroideas, pero eso es algo transitorio. El adenoma tóxico, que es la enfermedad de Plummer, que es producida por una mutación en el receptor TSH o en el gen GS-alfa en un nódulo tiroideo. ¿Eso qué es? Es un nódulo que solito, ese nódulo produce mucha cantidad de hormona tiroidea. Es eso. Y el bocio multinodular tóxico, que es la expansión de células clonogénicas con una mutación activadora al receptor de TSH. En castellano es muchos nódulos, que cada nódulo tiene aumento de la función tiroidea. O sea, es un nódulo que produce, esos nodulitos producen mucha hormona tiroidea. Usualmente lo más frecuente es lo primero, pero lo que es el bocio multinodular tóxico se ve más en viejitos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una tirotoxicosis, tenemos que buscar la etiología. ¿Por qué es importante ver la etiología? Para ver qué hacemos, qué le damos, cuál va a ser el tratamiento definitivo, cuál va a ser su pronóstico, ¿ya? También tenemos otras causas menos comunes, la tiroiditis inducida por drogas, ¿no? Que puede ser tipo 1 inducida por amiodarona, pues la tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 es inducida por amiodarona. La amiodarona es uno de los más conocidos que produce tiroiditis y hipertiroidismo. La tipo 1, que es liberación de hormona preformada, eh, tirotoxicosis tipo 1 inducida por amiodarona o liberación de hormona preformada, o tipo 2 inducida por amiodarona. O sea, la tipo 1 produce más hormonas, la tipo 2 libera su hormona preformada. Otra causa también de tirotoxicosis es la hiperemesis gravídica. En una gestante que está que vomita y vomita y vomita y vomita, vas a tener un patrón de TSH. El TSH en un hipertiroidismo lo encuentran suprimido. Entonces, esa hiperemesis gravídica va a aparecer el TSH suprimido, pero los valores de T4 y T3 generalmente están normales. Y es porque la hiperemesis gravídica, cuando lleva en ginecología, es por una gran elevación de la subunidad beta-HCG. Y la subunidad beta-HCG comparte una, una subunidad, la subunidad alfa, la comparte con el receptor de TSH, si mal no me acuerdo, perdón, con la hormona tiroidea y estimulan los receptores de TSH. Entonces, por eso es de que no puede dar pareciera un hipertiroidismo. La tiroiditis postparto, obviamente,
una tiroiditis, como la tiroiditis que les comenté que se rompían las células tiroideas y que ocurre en el posparto, y la tiroiditis subaguda granulomatosa, que es una inflamación de la glándula tiroides dolorosa, generalmente desencadenada por una infección viral, a veces con fiebre, y que gatilla la liberación de hormona preformada porque destruye la célula tiroidea. Entonces, esas son las causas menos comunes. Y las causas raras, la tirotoxicosis facticia, ¿no? Que es la gente que toma hormona tiroidea sin necesitar, el cáncer tiroideo folicular metastásico, el estruma ovari, que es tejido ectópico tiroideo en un tumor ovárico, el tumor trofoblástico de células germinales y un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Ese, yo solamente el tirotropinoma, eso se llama, el adenoma hipoficiario secretor de TSH, es raro y yo solo lo he visto una vez. Y era un chico que venía porque tenía mucho temblor, entonces le pedí un TSH y el TSH estaba alto, como si fuera un hipertiroidismo, pero el T4 y el T3 libre también estaban altos. Entonces ahí me di cuenta que era un tirotropinoma, pero una sola vez lo he visto, pues, pero como estudié bien, sí pude saber que era un tirotropinoma. Entonces, vamos a ir primero con, hay que ver lo más frecuente. Vamos a ver la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, me está escuchando, ¿no? Porque me siento un poco tonta hablando sola sin audiencia. Sí, Sí, lo sí, escuchamos. escucho, ya. Doutora, Entonces, para uma sí. consulta, no caso del gravidón que usted mencionó, Ujú. como los receptores de la hormona HCG vai estimular la TSH, então significa que la TSH vai estar aumentada. Va a estar suprimida, porque va a estimular la liberación de hormona tiroidea, pero el TSH se va a suprimir. Ah, então se estimula las hormonas tiroideas para que Ajá, se... sí. Ah, entendi. Pero al final se le dice, no tiene nada malo, controlenle los vómitos, porque realmente no hay nada que darle, o sea, no es necesario darle tratamiento. Gracias. Listo, entonces tenemos acá un hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, ¿qué es típico de la enfermedad de Graves-Basedow? La enfermedad de Graves-Basedow tiene algunas características muy propias. El bocio que generalmente, bueno, el bocio es un bocio difuso, blando. Esa es una característica. O sea, si lo palpan es blandito. La exoftalmia hipertiroidea, eso es otro hallazgo. Y el mixedema pretibial, que eso no lo ven acá, pero es otro hallazgo. O sea, son esos tres componentes. Puede que haya bocio y no haya exoftalmos. Puede haber que solo haya exoftalmos y no bocio. También puede haber. No es habitual, pero puede haber. El bocio, como es un aumento de tamaño difuso de la tiroides, difuso quiere decir que no forma pelotitas, no forma nódulos, es un crecimiento lo más simétrico que se pueda. A veces un lado está más grande que el otro, ¿no? Pero lo importante es que no tiene nódulos, no tiene pelotitas. Y curiosamente, como crece bastante, entonces hay mayor flujo de sangre. Entonces, si es un bocio grande, tú puedes poner tu estetoscopio, la campana, a ver, la parte de atrás del estetoscopio que se dice diafragma, ¿no es cierto? O campana. Ay, no lo sé, Rick, ya me olvidé. Como no uso estetoscopio tantos años. Bueno, la parte de atrás del estetoscopio, el chiquitito, ¿ya? Que no me acuerdo el nombre ahorita. No sé si es diafragma o campana. Entonces tú lo colocas acá y tú puedes escuchar un soplo. No es la respiración del paciente. Tú le dices al paciente, no respire, aguanta la respiración y tú escuchas como que hace como un soplo cardíaco, lo escuchas fuerte. Entonces, eso de ahí es característico de la tirotoxicosis por enfermedad de Graves. No siempre vas a sentir el soplo tiroideo, pero sí lo que vas a encontrar, el bocio y el exoftalmos es típico del hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Eso es clásico. Si tú tienes un paciente que tiene un hipertiroidismo y no tiene características de Graves-Basedow, puedes sospechar otra etiología. Entonces, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, donde los autoanticuerpos, que son las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides o TSI, se unen al receptor del TSH y estimulan o simulan los efectos de la TSH. Es más frecuente en mujeres, más en adultos jóvenes y habitualmente el antecedente es de enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto. La enfermedad tiroidea autoinmune tiene dos espectros, la tiroiditis Hashimoto y la enfermedad de Graves. Son dos extremos de la misma enfermedad.
el Hashimoto más asociado a hipotiroidismo. También hay enfermedades de Hashimoto eutiroideas, también hay, ¿no? Pero si tú tienes, por ejemplo, un paciente con un perfil tiroideo normal y autoanticuerpos tiroideos elevados, tú dices, es una tiroiditis autoinmune, pero no, su tiroides está funcionando bien. Pero en el futuro usted puede hacer hipotiroidismo o hipertiroidismo. También yo he tenido pacientes, yo he tenido 2 pacientes, si mal no recuerdo, que muchos años estuvieron hipotiroideas, que recibieron tratamiento con TSH mayor de 100 inclusive, que recibieron años tratamiento y luego les tuve que empezar a retirar porque la dosis les quedaba grande. Y al final se quedaron sin nada y estando sin tratamiento se fueron al hipertiroidismo y tuvieron que tomar yodo. O sea, ¿existe eso? También existe. En medicina, como les digo, no hay nada exacto, no es matemáticamente exacto. Entonces, pueden encontrar, un paciente les puede decir, pero yo soy hipotiroidea hace muchos años, ¿y ahora por qué estoy hipertiroideo? Porque puede pasar, pues, puede pasar. Ahora, la enfermedad de Graves, ¿qué características tiene? Tiene un bocio difuso, blando, no doloroso. Eso es importante, no hay dolor. El dolor es típico de las tiroiditis subagudas o las tiroiditis agudas. Pero las tiroiditis crónicas, como el Hashimoto, no tienen dolor. Entonces, el aumento de flujo sanguíneo provoca a veces una vibración o un soplo. Hay una hiperplasia difusa de células foliculares con infiltrado linfocítico. La evolución natural puede caracterizarse por exacerbaciones y remisiones. Eso es un dato importante, porque si ustedes tienen una paciente en el manejo, les da su antitiroideo y después de un tiempo deja ya no necesita medicación, no quiere decir que sea curado. O sea, tú le dices, ¿sabe qué? Está bien, está estable ahorita, hay que hacerle sus chequeos de tanto en tanto porque puede volver a reactivarse el hipertiroidismo. Eso también tienen que saber los pacientes. La enfermedad de Graves y el Hashimoto están relacionadas, lo que ya les dije hace un ratito, porque es de origen autoinmune y hay anticuerpos tiroideos en las dos. Las dos. Típico de la enfermedad de Graves y del Hashimoto es la presencia de autoanticuerpos. ¿Ya? En ocasiones una evoluciona a la otra, eso es lo que ya les comenté hace un momento. Ahora, se puede dosar los anticuerpos antirreceptor de TSH, eso hay, pero usualmente no lo pedimos porque no es necesario, porque a veces con la clínica y con un TSH, un T4 libre es suficiente. Entonces vamos a ver. La enfermedad de Graves tiene 2 signos extratiroideos causados por la enfermedad autoinmune subyacente, no por exceso de hormonas tiroideas y no se ven en otras causas de hipertiroidismo. Eso es bien importante. Si tú ves exoftalmos, eso ya es un Graves. Si tú ves un exedema pretibial, eso es una enfermedad de Graves. En un bocio nodular o un nódulo autónomo, no ves exoftalmos y no ves mixedema. ¿Ya? Ahora, las manifestaciones clínicas son muy variables porque pueden oscilar entre un asintomático, porque es verdad, existen los asintomáticos o los subclínicos también, pero también puede estar en una tormenta tiroidea. La elevación de hormonas tiroideas van a amplificar la señalización de catecolaminas a través de un aumento de los receptores beta-adrenérgicos en la superficie de las células. Por eso los síntomas adrenérgicos son manifestaciones muy comunes del hipertiroidismo. Por eso es que el paciente dice, tengo palpitaciones, tengo taquicardia, también, bueno, la sudoración también es parte del hipermetabolismo, pero por lo que es por la estimulación beta-adrenérgica, principalmente las palpitaciones, las taquicardias, el temblor distal. Por eso damos dentro del esquema de tratamiento beta bloqueadores para mejorar esos síntomas. Ahora, los síntomas y signos adrenérgicos, las palpitaciones, la taquicardia, la ansiedad, el temblor, la inquietud, la sudoración, la intolerancia al calor, la mirada fija, el lead lag y la hiperdefecación, o sea, no es diarrea. El lead lag es el retraso palpebral. Bueno, usualmente en clase lo veríamos con un ejemplo en mi ojo, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea, lead lag, ¿qué quiere decir retardo palpebral? ¿Qué quiere decir? Cuando tú miras de frente, y te hacen decir, mira el dedo. Entonces sube, baja. Eso es normal. O sea, sigues la mirada y tu párpado a la par que tu iris
baja y mira, hacia abajo obviamente, el párpado lo sigue. Pero en el caso del paciente con tirotoxicosis puede ser que el ojo baja, o sea, la mirada baja, el iris baja, pero el párpado se queda arriba. Entonces se queda algo así, pues a ver si lo ven, porque no sé si lo están viendo, porque yo estoy haciendo la mueca en mi cámara. Es Pero así se ve, y están así. Ya, algo así, ya, algo así. ¿Ya? Entonces, el párpado se demora en seguir la mirada. Eso más que todo eso. Se ve, hay un retardo pequeño, pero hay. ¿Ya? Eso se llama lead lag. Ahora, a nivel de cardiovascular, la taquicardia, el pulso irregular, puede haber incluso una fibrilación auricular, hay disnea, ortopnea, edema periférico, ya cuando tenemos una falla cardíaca. En las uñas podemos encontrar onicolisis, las famosas uñas de Plummer o las uñas como cucharita, hiperpigmentación en parches, caricuello, los síntomas patognomónicos del Graves, mixedema pretibial y acropaquia tiroidea, vitiligo en parches. ¿Por qué acá le ponen el vitiligo? Recuerden que todas las enfermedades autoinmunes van de la manito. Por ejemplo, si un paciente tiene vitiligo, porque la autoinmunidad no es solamente, es la autoinmunidad localizada a la tiroides y ya, el resto de los órganos no tienen autoinmunidad. No, la autoinmunidad es todo. Entonces, puede que más adelante, aparte del hipotiroidismo, haya un vitiligo. Puede ser que el paciente tiene vitiligo y de aquí a unos años es hipotiroidismo. El hipotiroidismo realmente es uno de los más comunes. Artritis reumatoidea casi siempre va con hipotiroidismo. Lupus, hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, por eso, por la autoinmunidad. Entonces, por eso es que muchos nos mandan vitiligos, artritis reumatoideas por el hipotiroidismo asociado por la autoinmunidad. Ahora, en el signo de hipermetabolismo, pérdida de peso a pesar de apetito incrementado. La mayoría de pacientes te dicen eso, como un montón y bajo de peso. La fiebre ya, cuando hay fiebre ya es tormenta tiroidea. Generalmente la fiebre, pero o sea, no tanto fiebre, decimos hiperpirexia, porque son temperaturas muy altas, incluso llegan a ser mayor de 40. A nivel neuromuscular tenemos los reflejos periféricos enérgicos con fase de relajación acelerada y debilidad de músculos proximales. Es muy típico la debilidad del músculo proximal. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta? Le dices al paciente, señor, siéntense en cuclillas como para hacer ranas. Y cuando se quiere levantar, no puede. ¿No? Son pacientes que dicen que le dicen, agarre esto y levante la mano, lleve la mano hacia arriba y no pueden. Entonces, eso, y hay veces que ni cuenta, hay pacientes, por ejemplo, que te dicen, no puedo subirme al micro, porque no tengo fuerza para subirme en el micro. No puedo subir escaleras porque siento que no puedo levantar la pierna. Entonces, esa es la debilidad de músculos proximal. En neuropsiquiátrico tenemos la ansiedad, el discurso rápido, psicosis, insomnio, psicosis. Podemos tener una psicosis si es un hipertiroidismo severo. También existe. En endocrinología tenemos mucha relación con otras especialidades. Una de ellas es psiquiatría. A nivel oftalmológico puede haber lagrimeo, claro, porque si estás con un exoftalmos, tu ojo va a lagrimear. Si es un exoftalmo severo, no vas a poder cerrar los ojos, incluso vas a necesitar ayuda con un esparadrapo para cerrar los ojos a la hora de dormir. Va a haber molestias visuales, fotofobia, sensibilidad ocular, sensación de cuerpo extraño en los ojos porque se reseca, se seca el ojo. ¿No? Y los signos patognomónicos de Graves, el exoftalmo, el edema periorbitario, la diplopia, la visión borrosa y disminución de la percepción del color cuando ya es una oftalmopatía más severa. Entonces, miren, acá les tenemos ejemplos de mixedema pretibial. Realmente mixedema pretibial se ve, ustedes ven que acá es una piel estirada, brillante, pero tienen que, lo ideal es tocarlo, porque le tocas la parte pretibial y sientes como unos grumitos bajo la piel. Ese es el mixedema. ¿Ya? Lo ideal es verlo en vivo, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, acá tenemos un flujograma diagnóstico. Entonces tenemos signos y síntomas de hipertiroidismo. Entonces nosotros pedimos el TSH, el T3 y el T4. Usualmente yo trabajo con TSH, básico el TSH, T4 libre y T3 libre. Acá en este fluxograma le ponen T3 total. Pero yo trabajo con el T3 libre porque yo prefiero usar las fracciones libres, ¿no? Y a veces también por cuestión de costos, TSH, T4 libre y ya, ya, nada más. Y con eso es suficiente. Entonces, cuando le toman el TSH, el T4 libre y el T3 total en este fluxograma,
Podemos tener eso, o sea, si el TSH está bajo, el T4 libre y el T3 total elevados, o también podemos tener el TSH elevado, el T4 libre y el T3 total elevados. En el caso de que sea el TSH elevado, T4 y T3 elevado, hay que sospechar de un adenoma productor de TSH, el tirotropinoma que les mencioné hace un rato. Del caso que les dije, ese jovencito que vino con síntomas de hipertiroidismo, pero un TSH alto, T4 libre y T3 total elevado. En el caso que sea lo más común, que es TSH bajo, T4 libre alto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se sugiere es una captación y gamografía tiroidea, pero acá hay un detalle. Si es que no estás muy seguro, porque si tú ves que la clínica corresponde a un hipertiroidismo, los fluxogramas son orientativos, tú ya le puedes agregar de tu cosecha. Entonces, yo podría pedir de repente unos anticuerpos antitiroideos, por ejemplo. El anticuerpo antitiroideo va a ser positivo en una enfermedad de Graves. Yo sé que eso va a pasar. Pero vamos con este fluxograma. Si ustedes tienen un TSH bajo, un T4 libre alto, ya piden su captación y la gamografía tiroidea. Si la captación está baja, o sea, la captación quiere decir que esa medicina nuclear, ese medicamento que le ponen por vena al paciente o lo toma, se impregna en la tiroides y en la foto sale si esa medicina se pegó a la tiroides o no se pegó a la tiroides o como que se pegó más o menos. Ya vamos a verlo en unas imágenes. Entonces, la captación baja, ¿qué quiere? Puede haber captación baja o captación aumentada. Si la captación está baja, ahí tenemos estas posibilidades diagnósticas. Una tiroiditis, uso de hormona tiroidea ectópica o algún tumor que está produciendo aumento de hormona tiroidea. No, perdón, claro, hormona tiroidea ectópica, o sea, algún tumor que produce hormona tiroidea o ingesta subrepticia de hormona tiroidea. Pero si la captación está aumentada, hay que ver cómo es la captación. Si la captación es homogénea, pareja, es una enfermedad de Graves. Si la captación es nodular, forma pelotitas, ahí ya entra a tallar. Si son muchas áreas que captan, boce multinodular tóxico. Si es un área de acumulación, nódulo adenoma tóxico. Entonces, acá vamos a ver, lo que tienen que ver realmente lo que más van a ver, y por eso yo solo le echo por eso yo le echo acá una rayita. En el hipertiroidismo, en el clásico, ¿no? El TSH va a estar suprimido. Suprimido quiere decir menor de 0.1. Y el T4 total va a estar alto, el T4 libre elevado y el T3 elevado. Eso es lo que realmente tienen que saber. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un adenoma de hipófisis secretor de TSH, el TSH va a estar normal o elevado y las otras fracciones elevadas, ¿no? En un hipertiroidismo subclínico, el TSH va a estar un poco bajo, pero las otras hormonas van a estar normales. ¿No? Entonces, eso es más que todo para que, obviamente, cuando yo les haga las preguntas del examen, no les voy a preguntar cómo está el perfil tiroideo en un síndrome de eutiroideo enfermo. No, pues porque eso no es de su especialidad. Pero sí les tengo que preguntar lo más frecuente. Y lo más frecuente es que el perfil tiroideo está el TSH suprimido, el T4, T3 libre, T4 y T3, perdón, T4 total, T3 total. O sea, las fracciones de hormona tiroidea, que puede ser total o libre, van a estar altas. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahora, la captación de yodo, eso lo vamos a ver en las imágenes, porque acá tengo imágenes. Lo que hemos conversado hace un ratito. La enfermedad de Graves, la captación es alto y la distribución del radiotrazador es homogéneo. En el adenoma tóxico, o sea, en adenoma tóxico y boce multinodular, la captación es alta, pero el yodo en el adenoma tóxico se concentra en un sitio y en el multinodular en varios sitios. Y en la tiroiditis, la captación de yodo es baja. Entonces vamos a ver acá unas imágenes para que vean más o menos de qué se está tratando. Esto de acá, esto es la tiroides, ¿no? Acá se ve. Entonces, si acá ven, o sea, nosotros eso lo aprenden viendo imágenes, ¿no? Ustedes no están habituados a ver imágenes como yo veo más frecuente. Pero acá lo que se ve es que esto está más oscurito, más naranja, tirando ya rojo, que el resto. ¿No? El color es irrelevante porque depende de cómo lo ponga la máquina, ¿no? Pero el punto es de que está muy, como si hubieran agarrado un lapicero, un lápiz de color y hubieran pintado así con mucha fuerza. Así es. Eso quiere decir que es un hipercaptador. Entonces vamos a ver.
Esto es un bocio difuso hipercaptador. Entonces, acuérdense que es, o sea, en una imagen de gamografía vas a ver el lado derecho, lado izquierdo y el istmo, ¿ya? Se va a ver así como dicen la imagen de una mariposa, ¿no? Ahora, si vamos a la siguiente imagen, ¿qué es lo que vemos acá? Acá, esto de acá son las glándulas parótidas, este es el cuello del paciente, estas son las glándulas submaxilares, y acá ven que no se ve la imagen de mariposa, solamente se ve una pelotita que capta todo el contraste, perdón, no es contraste, es el radioisótopo, y el resto de la tiroides no se pinta. Entonces, esto es un nódulo autónomo, o sea, este nódulo asume toda la función de la glándula, y en toda la función de la glándula se localiza acá. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen así, tenemos que correlacionarla con el perfil tiroideo. Porque si el perfil tiroideo está normal, no haces nada, lo dejas ahí. Pero si el perfil tiroideo está en rangos de hipertiroidismo, das tratamiento. Y el tratamiento aquí es yodo. El tratamiento acá es antitiroideos y yodo. El tratamiento acá directamente es yodo. Ahora, tú, hasta que el paciente tome yodo, ¿le puedes dar antitiroideos? Sí, le puedes dar. ¿Le puedes dar propanolol? Sí, les puedes dar. Pero eso es un toma mientras hasta que tome el yodo. Es eso. Porque no, el yodo es curativo. El yodo es tratamiento curativo, el hipertiroidismo, en un bocio difuso, en un bocio nodular, en un bocio multinodular. Es curativo. La diferencia está en el manejo. En un paciente que tiene una enfermedad de Graves con este bocio que están viendo ahorita en la imagen, pueden recibir pastillas un tiempo y después decantarnos por el yodo. Hay pacientes que con las pastillas compensan y un tiempo se les puede retirar, y hay pacientes, un grupo pequeño, pero que se curan tomando pastillas y con una disminución progresiva en un lapso de 2 años más o menos, ¿no? Hay pacientes que de plano no quieren tomar yodo. Hay pacientes que no pueden tomar yodo. Por ejemplo, pacientes que están con insuficiencia renal crónica no pueden tomar yodo. Pacientes que de plano no quieren yodo, eso también. Pacientes que... Niños, o sea, te viene uno así, un niño de 8 años, no le vas a dar yodo. Entonces, tienes la opción de dar antitiroideos. En cambio aquí, tú ya no tienes opción de antitiroideos. Los antitiroideos son toma mientras hasta que tomes tu yodo. A ver, vamos a ver acá. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos la imagen de la mariposa, pero miren, tiene acá uno, acá se está formando otra imagen, acá abajo otra imagen, pero acá estos dos son los que más captan, entonces es un bocio multinodular, tóxico. A ver, ¿ven? Acá está. Esta es otra imagen, un bocio multinodular tóxico, ¿no? Que es la enfermedad de Plummer, ¿ven? Esta no es a color, pues esto es de los antiguos, los que todavía están en el seguro, ¿ya? Pero, o sea, sí, ven, son 3 nódulos, y esa es la enfermedad de Plummer, ¿no? Esto de acá, esta gamografía, acá no se ve nada, o sea, acá no capta nada. Entonces, esto es no captación. Entonces, cuando no hay captación, ¿qué es lo que hay? Es o una tiroiditis subaguda, por ejemplo, y eso qué quiere decir, que o sea, si tiene un paciente hipertiroideo y que tiene esta imagen, entonces tú puedes decir, es una tiroiditis subaguda, ¿ok? Tú tienes dos opciones acá, o es una tiroiditis subaguda, y para una tiroiditis subaguda hay un antecedente que es el dolor de cuello, dolor cervical. Y esto quiere decir que el proceso es transitorio. O sea, ese hipertiroidismo va a ceder eventualmente, ¿ya? Pero también esto que puede ser, esto puede ser también que es un paciente o una paciente que está tomando un medicamento para la tiroides, que se está automedicando levotiroxina. Entonces, ahí también, si estás tomando levotiroxina, hormona tiroidea, tu tiroides se va a bloquear. Y cuando tú le das el yodo, el tecnesio, esa levotiroxina va a bloquear la toma de la imagen. Entonces, por eso es que les dicen a los pacientes que han sido operados de cáncer de tiroides que les van a hacer su rastreo con yodo, les dicen, ¿sabe qué, señor? Tiene que suspender la medicina un mes
para poder hacerle. ¿Por qué? Porque la levotiroxina se elimina completamente de sangre en un mes. ¿Ya? Entonces, si un paciente tiene que hacerse una gamografía de tiroides y está tomando levotiroxina, les dice, suspenda un mes la medicación para que se tome. ¿Ya? Pues vamos a ver. Ya, ahora, ¿el tratamiento cuál es? Ya hemos adelantado un poquito. Las opciones terapéuticas son con drogas antitiroideas, ¿no? Y el tratamiento con quirúrgico o radioyodo. La elección de tratamiento es los antitiroideos en pacientes de inicio con alta probabilidad de remisión, especialmente mujeres con enfermedad leve, bocios pequeños, eso es bien importante. Un bocio chiquito va a evolucionar mejor que un bocio grande. Un bocio gigante, tú dices, esto va a terminar en yodo tarde o temprano. ¿Ya? Anticuerpos antirreceptor negativo o títulos bajos. O sea, generalmente están a títulos altos, a 600, 500, ¿no? Pero si es una elevación discreta, puede ser algo que va a evolucionar favorablemente. En los pacientes también que tienen oftalmopatía de Graves, o sea, pacientes, una cosa es que tengas el esoftalmo, pero otros son otra cosa. Hay pacientes que tienen el exoftalmos más hinchazón de los párpados, más que no pueden mover, no pueden mover los ojos porque se engruesan los músculos periorbitarios, o sea, que tienen ya una oftalmopatía más severa. En ese grupo de pacientes no podemos dar yodo porque puede empeorar la oftalmopatía, ¿ya? Entonces, en pacientes con oftalmopatía de Graves, activa, moderada o severa, o sea, una oftalmopatía activa y que sea encima moderada, severa, en aquellos que tienen contraindicación de radioyodo, por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal, ¿ya? Ahora, se contraindican los antitiroideos en pacientes que tienen reacción adversa a los antitiroideos. O sea, reacción adversa mayor. ¿Cuál es la reacción adversa mayor? Obviamente, el rash, pero también hay otras reacciones adversas. Una de las reacciones adversas más frecuentes, bueno, no frecuentes, porque no es frecuente. Lo más frecuente es la alergia, o sea, que te empieza a picar el cuerpo. Eso es lo más frecuente, pero eso, dentro del esquema antitiroideo, le metemos también su antihistamínico. Apenas el paciente tiene picazón y le das su temazol más su cetiricina o loratadina o desloratadina y le sigues dando. El problema está si el paciente te hace agranulocitosis por antitiroideos, o sea, que hacen una disminución de los glóbulos blancos, sobre todo de los segmentados, ¿no? Y que eso se asocia a fiebre y dolor intenso de garganta. Entonces, en ese caso, sí, de frente se suspende el tratamiento y se manda yodo. Pacientes con una hepatopatía, ¿no? O sea, pacientes con cirrosis que no pueden tomar antitiroideos, ahí ya considera ser yodo, siempre y cuando hables con el gastroenterólogo también. Entonces, para que vean que sí, hay opciones. Fuera, eso es en la enfermedad de Graves. Ahora, el tratamiento con yodo es la indicación entre la recidiva de hipertiroidismo en los pacientes que no cumplen tratamiento médico o tienen contraindicación de antitiroideos. Si el paciente tiene muchos años tomando antitiroideos, tú le dices, tiene que tomar yodo. Si no quiere tomar yodo, porque hay gente que no quiere tomar yodo, sigues con el antitiroideo, ¿ya? El yodo 131 está contraindicado en embarazo, lactancias y en personas que no puedan cumplir las normas de seguridad de radiación. Ahora, la radiación que te dan para empezar, en el seguro, por lo menos en Almenara, no hospitalizan a los pacientes para que tomen yodo. El yodo se da ambulatorio y no estás todo radioactivo. El yodo que te lo dan para el hipertiroidismo es una dosis baja. O sea, sí emite radiación, pero pues no estás radioactivo, ¿no? O sea, si muerdes a alguien no lo vas a volver araña, ¿no? Una cosa así. No lo vas a volver Spider-Man, ¿no? O sea, así de radioactivo no estás tampoco. Pero sí, lo que se indica es de que puede estar en su casa, ¿no? Pero nada más que no esté cerca de gestantes y niños pequeños. Los pacientes que reciben yodo radioactivo, pero en megadosis, son los pacientes que les han operado de la tiroides, de cáncer de tiroides y que necesitan yodo radioactivo. A ellos les dan dosis súper altas. Ellos sí tienen que aislarse. Ellos sí están recontra radioactivos. Pero por el hipertiroidismo, miren, en el hipertiroidismo te dan de dosis de 6 a 12 milicuris. En el cáncer de tiroides te dan de 100 milicuris para arriba. Entonces, para que vean la diferencia, o sea, hay más radiación después de dar yodo para un cáncer de tiroides. Entonces, no es que tampoco, ay, no puede hacer nada. No,
Porque le dicen separe sus cubiertos. No, toma y se va a su casa 3 días. Nada más las recomendaciones que mastique chicle. El de masticar chicle es para que bote el exceso de yodo que ustedes han visto que se acumula en las glándulas. Es lo único. Y el yodo lo va a eliminar por la orina. Así dice que jale el baño 2 veces. Nada más. Si tienen niños muy pequeños, ahí no hay que acercarse. Si hay gestantes, tampoco. Es la única contraindicación. ¿Ya? Entonces, ahora, yo he tenido que darle, por ejemplo, una lactante que su bebito tenía 8 meses y ella tenía que tomar yodo porque ya no había manera. Yo le expliqué y ella aceptó. Ella dijo, ya, será motivo para dejar de dar de lactar. O sea, para ella le cayó a pelo, pues, ¿no? Pero, o sea, tienes que avisar, ¿no? Entonces, ya, y se toman las precauciones y todo bien, ¿ya? Pero si a gestantes no les dan. Ahora, yo les comento que a veces cuando las pacientes van y dicen, ¿está gestando cuando les van a tomar el yodo? No, claro, porque no saben, pues. Entonces, y después se enteran del embarazo cuando ya tomaron yodo. Hasta el día de hoy, las pocas veces que he visto que ha ocurrido eso, no he visto que haya salido el bebé mal, con malformaciones, nada. No quiere decir que, obviamente, pues no quiere decir que no le va a pasar nada, ¿no? Pero de todas maneras, para que sepan que no es porque si recibió yodo la gestante, o sea, necesariamente algo malo tiene que pasar. No necesariamente, pero tampoco te vas a arriesgar a que pase. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿En qué casos se indicaría la cirugía? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy adelantando. La cirugía es la última opción en un hipertiroidismo. Cuando no damos, o sea, ya la cirugía ya no se hace, porque la cirugía es mucho más riesgosa que dar pastillas y que dar yodo radioactivo. Cuando la cirugía es la opción cuando después de haber dado 3 veces yodo radioactivo no remite la enfermedad. O sea, tú máximo puedes dar 3 tomas de yodo. Si con 3 tomas de yodo el paciente no remite el hipertiroidismo, ahí recién ya consideras operarlo. Pero no es la primera intención. Yo por lo menos nunca mandé a operar a ningún paciente. Lo máximo que he hecho sí, han sido 3 tomas de yodo en un paciente. Pero la cirugía no, porque la cirugía, operar un hipertiroideo es un problema. Porque el hipertiroideo, ¿qué es lo que hace? Bueno, todavía no han llevado ustedes cirugía, que yo sepa. No sé, pero ¿qué es lo que se hace cuando vas a operar a un paciente? Primero que la cirugía de tiroides es una cirugía mayor, empezando por ahí. Entonces el paciente tiene que estar inconsciente. Cuando está inconsciente, o sea, bien dormido, o sea, no lo puedes hacer con anestesia local, tiene que ser con anestesia general. ¿Qué tienes que hacer? Intubar al paciente. Si eres un anestesiólogo que tiene bastante práctica o el paciente es un paciente facilito de intubar, bacán. Pero hay pacientes que no son fáciles de intubar y el anestesiólogo es un poco tosquito y puede movilizar, o sea, empieza a mover mucho el cuello, empieza a agarrar con fuerza la tiroides. Eso puede estimular la liberación de hormona tiroidea y después de una cirugía terminar en una tormenta tiroidea. Eso es uno. 2, la tiroides es muy sangrón, o sea, la tiroides sangra bastante cuando lo operas, más aún de tiroides que ha aumentado de tamaño. La tiroides, como les había dicho, en una enfermedad de Graves, es una tiroides blandita, ¿no es cierto? O sea, suavecita, crecimiento difuso. ¿Qué es lo que pasa? Que para operar, o sea, es muy friable. Entonces, cuando entra el cirujano a operar, como que se le desparrama un poco la tiroides porque es muy blandita. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Antes de la cirugía, al paciente le damos Lugol. Y con el Lugol bloqueamos. Suena un poco incongruente, pero el Lugol, que es como es yoduro, ese Lugol es captado por la tiroides y provocamos lo que se llama el efecto Wolff-Chaikoff, que es empachamos a la tiroides con yoduro en este caso, y la tiroides transitoriamente deja de producir hormonas porque le hemos empachado. Y ese efecto dura unos 8 a 10 días, o sea, tampoco es que de un día para otro. Pero nosotros le damos 3 días antes de la cirugía, damos el yoduro y después de la cirugía también. Eso ayuda al cirujano a qué? Ayuda a que también la tiroides se ponga un poco más firme y la pueda operar.
pero de todas maneras es una cirugía que mientras más grande la tiroides, más probabilidad que quede con secuelas. Muy aparte de la cicatriz horrorosa que le van a dejar, que se puede llevar glándulas paratiroides, se puede llevar el nervio recurrente laringio y lo deja al paciente hablando así ronco. Entonces, la cirugía es la última opción. Y eso es algo que bueno que me pregunten, porque últimamente yo estoy viendo que hay colegas que no sé, bueno, hay un colega que le tengo una bronca, pero no digo su nombre por ética, pues hay que tener ética, pero que es endocrinólogo y también se dedica a cirugía de cabeza y cuello, y ya me han venido algunos de sus pacientes asustados porque les dice que tiene hipertiroidismo y que si no que el único tratamiento es cirugía o yodo, y que si es cirugía, él los va a operar, porque como te dice cirujano de cabeza y cuello, y no es pues, o sea, eso es totalmente falto de ética y moral. Entonces, sus pacientes han venido conmigo por una segunda opinión y les digo lo mismo que les digo a ustedes. Pastillas, yodo, lo último es cirugía. Sino de que como el colega está hambriento de plata, les dice, no, si no hay cirugía, si no te operas te vas a morir. Así les dice y los asusta. Entonces, yo ya le marqué la cruz pues al colega. Me costó trabajo ubicarlo. Y todavía me sale para que quiere ser mi amigo en Facebook. O sea, no lo sé, no lo sé, pero el punto es que eso tienen que saberlo ustedes, porque va a haber gente que les pregunte, ¿me tengo que operar la tiroides porque tengo hipertiroidismo? No. El tratamiento es médico y yodo. Ya al final es cirugía, si es que lo anterior no ha servido. ¿Ya? A ver, entonces vamos a continuar. A ver, las drogas de elección son el carbimazol y su metabolito metilmercaptoimidazol. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en el seguro? Tenemos el tiamazol. El tiamazol también se le conoce como tapazol, como metimazol. El metimazol no es igual que el tapazol, por si acaso. El metimazol es una molécula diferente, pero impide que la enzima peroxidasa se una a los residuos de tirosina en la globulina, lo que causaría la asociación con el yodo y llevar una reducción de T3 y T4. Este medicamento, el carbimazol y el metimazol, no lo tenemos acá en el Perú. Lo que nosotros tenemos es el tiamazol. A ver, espérate. No, el metimazol. A ver, me voy a orientar porque siempre me confundo con esto. Ya. A ver. Doutora, perdão, só uma consulta Sí, que sí. quisiera hacer. Ujú. O sea, porque em alguns pacientes, por exemplo, temos o efeito Tchaikov, ¿no? Que, como você mencionou, que quando se dá o iodo demasiado em uma dieta, Ujú. há esse bloqueio. Pero Sí. porque também há o fenômeno de Hod-Basedal, que é a administração de grandes quantidades de ioduro, que aí dá a tirotoxicose, ¿no? O sea, por que em uns me dá um efeito que me produce muito, ou outros que me dá esse bloqueio? Claro, depende del tipo de enfermedad. Usualmente eso del Job Basedow ocurre en pacientes que tienen un bocio difuso, o sea, un bocio endémico en esos pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Son pacientes que tienen un bocio endémico, que han tenido una carencia, o sea, el bocio de las personas en provincia que antiguamente había que no consumían sal y que cuando se les empieza a dar yodo, hay una respuesta anómala y hay un aumento de producción de hormona tiroidea, como que le despertaron la glándula. Ese es el Jod Basedow. En cambio, en una tiroides, como un hipertiroidismo o una tiroides normal, que funciona normal, se da el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿no? Pero generalmente el Jod Basedow ocurre en los bocios endémicos, ¿no? Generalmente al bocio endémico que le das su lugol o le da, bueno, su sal yodada, ¿no? En ese grupo es el que ocurre más el Jod Basedow, en el bocio endémico, ¿ya? Por eso, Endêmico se refere a que já le estava dando iodo antes. no, el Es bocio endémico es lo que, bueno, ya no se ve tanto, pero el bocio endémico es cuando son pacientes que no han recibido, por ejemplo, la sal yodada en zonas muy alejadas. Antiguamente en Perú era bastante común en zonas de sierra y en zonas de selva, que no reciben sal yodada, que no recibían sal yodada, a ellos les crecía un bocio, que era el bocio endémico. Pero dentro de todo su tiroides como que aún funcionaba, más o menos, pero funcionaba, pero crecía la tiroides. Entonces ese grupo cuando se les empieza a dar el yodo, por ejemplo, en sal, pueden hacer
un yod básico, ¿no? O cuando les dan un Lugol, ¿no? Puede ser. Pero ya no se ve mucho el bocio endémico porque desde que se estableció el uso de sal yodada, pues eso ha mejorado bastante, ¿no? Te hablo de, hace un montón de años atrás, ¿no? Cuando mi mamá ejercía la profesión, o sea, eso sí veas con más frecuencia. Entonces, miren, el tiamazol. El tiamazol tiene varios nombres. Acá en Perú le decimos tiamazol. También se llama metimazol, en otros países le dicen metimazol. Tapazol es la marca, es una marca. Tirosol es otra marca, pero al final es tiamazol. Ese es el antitiroideo de primera elección. Se debe usar en casi todos los pacientes y, bueno, se tienen que informar los efectos secundarios. Es el que hay en el Perú, no hay otra cosa. O sea, otra pastilla no hay, o sea, no hay pierde. Tienes que dar tiamazol, como tapazol o como tirosol. No hay otra presentación. ¿Ya? Y bueno, y el genérico que te da de salud, ¿no? Entonces, las dosis iniciales del tiamazol son de 20 a 30 miligramos. Eso tú lo calculas al ojo, o sea, no, dependiendo qué tan comprometido está el paciente, ¿no? Entonces, si el tiamazol, cuando diga metimazol, tiamazol, tirosol, tapazol, es lo mismo, ¿ya? Si el metimazol o tiamazol es el tratamiento primario de la enfermedad de Graves, el medicamento debe estar administrado por lo menos 6 meses y se puede suspender en 12 a 18 meses. Obviamente, mientras más tiempo lo des, la tasa de remisión de enfermedad es más probable que sea mayor. Pero nosotros damos en promedio 2 años para ver qué tal. Si en 2 años ya la dosis de tiamazol es muy chiquita o ya no necesita tiamazol, lo retiramos. Pero si después de 2 años, 2 años y medio, el paciente no puedo retirarle el tiamazol, o sea, sigue tomando una dosis 20 miligramos, ya lo mando a tomar yodo. Ese es más o menos el manejo que hacemos nosotros. Es válido que si te viene un paciente hipertiroideo le des yodo de inicio, es válido. Yo no lo hago y no es porque esté mal, sino que, porque no está mal tampoco. ¿Qué es lo que le interesa al paciente cuando viene a tu consulta con un cuadro de hipertiroidismo? Primero, saber qué le pasa, ¿no? Le das el diagnóstico. Segundo, los síntomas. Lo que quiere el paciente es que sus síntomas mejoren. Quiere que mejore la palpitación, quiere que mejore el temblor, quiere ganar peso, quiere mejorar sus síntomas. Si tú le das el tiamazol y el propanolol, los síntomas van a mejorar rápido. Y eso está bien, pues porque para eso te están buscando, para que los ayudes a que se sientan mejor. Si tú le das el yodo de inicio, que lo puedes hacer, el efecto del yodo radioactivo no es inmediato. El efecto del yodo radioactivo ocurre entre 3 a 6 meses tras su aplicación, tras su administración, o sea, desde que lo tomas. No lo vas a tener al paciente 3 meses sin tomar nada, esperando que el yodo radioactivo haga efecto. Por eso, y esa es una razón. La otra razón es porque en un paciente que está hipertiroideo, o como nosotros decimos, está muy tóxico, ¿no? Tirotóxico, está muy tóxico, ¿no? Que está con las manifestaciones, o sea, está súper hipertiroideo, que tú lo ves de lejos y este es un Graves. Si tú le das el yodo de inicio, existe el riesgo de que después de tomar yodo, el paciente pueda hacer una tormenta tiroidea. Y ese riesgo disminuye cuando tú le das primero el tiamazol, lo estabilizas y luego le mandas a tomar yodo. Para tomar yodo tienen que suspender el tiamazol, obviamente, 5 días. Y después de tomar el yodo se suspende unos 7 días todavía. Y lo vuelves a reiniciar el tiamazol después de que ha tomado yodo hasta que el yodo empiece a hacer efecto. Esa es la manera, por lo menos la manera que tengo yo de trabajar y es la manera que así hacemos en el salud, es la manera que yo aprendí y es la manera también que está en las guías de tratamiento. O sea, tú tienes varias opciones de manejo. Ya está en ti escoger la que es mejor para el paciente. Entonces, tengan en cuenta que tienen que tomarlo un tiempo todavía el tiamazol, pero ya desde el primer mes ya el paciente siente mejoría. Antes del primer mes ya se sienten mejor. Y ahí tú le tienes que decir al paciente un par de cosas. La primera, que este medicamento no es de por vida, porque tú no puedes dar tiamazol de por vida, salvo excepciones. Y segundo, porque el tiamazol, cuando tú das por primera vez tiamazol, tienes que avisarle al paciente que el efecto raro que tiene el tiamazol es la agranulocitosis. Yo se los pongo por escrito. Les pongo que si hacen fiebre alta mayor de 38,5, junto con un dolor de garganta intenso, o sea, no es una cosa por separado, son las dos cosas juntas, ya
tiene que suspender el Tiamazol, ir a emergencia y van con un papel con la receta que yo hago y que dice abajo lo que estoy diciéndoles ahorita, ¿no? Si está con fiebre mayor de 38.5 más dolor intenso de garganta, tiene que ir por emergencia de su hospital para descartar agranulocitosis por antitiroideos. Yo lo pongo todo así, y eso también tiene una razón. Si tú estás en tu guardia, en época COVID, para empezar, vas a la emergencia de un hospital o de una clínica o lo que fuera y dices, estoy con dolor de garganta y fiebre. ¿Qué es lo primero que piensas? Una faringitis. Lógico, pues, lo primero que piensas. Entonces, el colega nos va a decir, ay, no se va a poner a hacer todos los descartes de dolor de garganta, ¿no? En el triaje va a decir, ay, no, es una faringitis, no va a estar diciendo, lo más probable es que sea una granulocitosis por antitiroideos, eso ni por asomo se le va a pasar en la cabeza. Entonces, con ese papel, cuando llega el paciente al médico, el médico lo lee y ahí dices, entonces le voy a pedir un hemograma. Entonces, a ella te cambia la figura, porque por una faringitis viral no te piden hemograma, pero si tú le enseñas el papelito, no, ahí sí le voy a pedir el hemograma. Si están normal los segmentados, todo eso, no pasó nada, pero si están bajos los segmentados, el paciente puede requerir hospitalización para administrar factor factor estimulante de colonias. ¿Ya? Por eso, ese es un datito que yo les pongo. No habré visto que haya ocurrido en pacientes en mi privado, creo 2 veces, 3 veces a lo mucho. O sea, es algo muy raro yo que veo bastante hipertiroideo. ¿Ya? Entonces, antes de suspender el tiamazol, metimazol, tapazol, se sugiere medir los niveles de anticuerpos antirreceptor de TSH, ¿no? Ya que valores elevados se asocian a mayor riesgo de persistencia de enfermedad. Se puede hacer si es que, o sea, disponible está en laboratorio Roe Lodosa. Vamos a ver, porque me han mandado su publicidad. Vamos a ver si lo encuentro acá. Antiinmunología, dice, vamos a ver si lo encontramos por acá. Entonces, ¿por qué? Porque los anticuerpos antirreceptor de TSH, si mejora el hipertiroidismo, bajan. Si empeora el hipertiroidismo, sube. Eso es por eso. ¿Ya? Entonces ya lo voy a buscar acá, pero sí es de inmunología. A ver. Estos tienen bastantes cositas en ROE, ¿eh? Vamos a mirar. Por me mandó su publicidad. A ver, artritis, miastenia, inmunología, varios. A ver. TSI, inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Eso es lo que se pide en ROI, TSI. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer. Que yo sepa, está creo 100 soles, 80 soles, eso sí no me acuerdo, pero no lo pido con frecuencia, la verdad. La verdad no lo pido con frecuencia. Entonces, vamos a ver. Ahora, efectos adversos de las tionaminas pues el tiamazol, reacciones en la piel, el propitil-uracilo, no se los he mencionado, el propitil-uracilo también es un antitiroideo, pero acá en Perú no hay, y es un medicamento que es muy hepatotóxico. Entonces, artralgias, por molestias gastrointestinales, sabor o olfato alterado. Eso sí he visto una vez, una paciente que dijo que a raíz de que le estaba dando el tiamazol, empezó a dejar de sentir el sabor de los alimentos. Entonces se lo tuve que retirar. De ahí la cialoadenitis y efectos mayores, poliartritis agranulocitosis, ¿ven? Que lo provoca también el tiamazol y el propitiluracilo, ¿no? Hepatopatía severa, el propitiluracilo a dosis altas, ¿no? Vasculitis raro, anemia plástica rara. Por eso la granulocitosis es el que más nos preocupa. Ahora, antes de dar el tiamazol, lo ideal es pedir un hemograma, ¿no? Y destacamos la necesidad de realizar un hemograma urgente y suspensión del metimazol o tiamazol o tirosol o tapazol ante la aparición de síntomas de granulocitosis, como la fiebre y el dolor de garganta. Se debe alertar al paciente sobre síntomas como fiebre, dolor abdominal, coluria, o sea, le dices, si la orina sale color Coca-Cola, ¿no? O acolia, si sus deposiciones salen blanquecinas. ¿Por qué? Porque eso es daño hepático, ¿no? Y se pide un estudio de la función basal. Ya, ¿qué les digo? Cuando ustedes hacen un perfil hepático en un paciente con problemas de hipertiroidismo, generalmente la fosfatasa alcalina está un poco alta y durante el tratamiento con el tirosol va a subir, por si acaso. Entonces, eso yo ya le digo a los pacientes para que no se espanten. ¿Yo qué veo? Si la fosfatasa alcalina sube demasiado, entonces ahí sí ya suspendo el tratamiento. Pero si sube moderadamente, todavía se aguanta, ¿ya?
La vasculitis o aparición de anticuerpos, los ANCA positivos, están más relacionados con el propitilouracilo y su aparición con el tiamazol es excepcional. Igual, suspensión del fármaco antitiroideos. La artritis es otro efecto ligado, ¿no?, a los propitilouracilo o al metimazol, y igual, cuando hay una artritis, suspensión del antitiroideo. Y se suspende el antitiroideo y damos yodo. Y las reacciones cutáneas leves puede darse antihistamínicos sin suspender el antitiroideo. Entonces, ¿qué es leve? Doctora, me pica un poco el cuerpo. Doctora, me han salido unas ronchitas. Leve, ¿ya? Pero si son efectos muy severos, que ahorita vamos a ver una foto, ya, yodo radioactivo y cirugía, ¿ya? Miren, esta foto que le voy a enseñar es de una paciente mía. Le tuve que suspender el tirosol porque cuando empezó a tomar el tirosol, miren, la piel le pasó todo esto. Se empezó a descamar la palma de las manos, la piel se empezó a poner súper seca, pero sobre todo las palmas, miren, cómo se empezó a despellejar. Entonces, por eso yo le tuve que suspender el tratamiento y mandarla a tomar yodo. Les hizo una reacción dérmica. Esto es una reacción dérmica severa, pero la mayoría de personas, bueno, la mayoría de personas que tienen efecto adverso generalmente es un poquito de picazón y le das su antihistamínico y sigues con el tratamiento, o sea, no pasa nada, ¿ya? Ahora, el tratamiento con yodo, bueno, el yodo es utilizado un montón de años, es exitoso, seguro y de costo-beneficio. Bueno, bajo costo-beneficio es muy relativo, porque si tú vas al seguro, te lo dan y no pagas nada. Si tú vas a una clínica, un yodo radioactivo te sale más o menos para hipertiroidismo, te sale entre 400 y 600 y 1000 soles. Para un cáncer de tiroides, que usan 100.000 curís, te sale como 4.000 soles. Entonces, depende, costo-beneficio, no es tan bajo el costo, la verdad. El beneficio es alto, sí. Entonces, es administrado en dosis única generalmente. A veces necesitas una segunda o tercera dosis, pero eso no se sabe hasta dentro de 6 meses, un año tras la administración. Es yoduro de sodio marcado con yodo 131 en forma líquida en cápsula. Acá se da líquido. Existen contraindicaciones absolutas para su utilización: embarazo, lactancia, coexistencia de cáncer tiroideo o sospecha del mismo. O sea, si tú no sabes si el paciente tiene un cáncer de tiroides, no le mandes a tomar yodo. Pacientes que no puedan cumplir las medidas de seguridad y pacientes con intención de embarazo en los próximos 6 a 12 meses. Si una mujer joven te dice, doctor, soy hipertiroidea hace 2 años, me he casado y quiero tener mi familia. Entonces tú le dices, bueno, las dos opciones que tiene son, se embaraza, porque o sea, que se puede embarazar, pero durante el embarazo, como es una enfermedad autoinmune, puede que mejore solito, sin hacer nada, o puede que haga síntomas. Y sería un embarazo de alto riesgo. Y durante el embarazo tendría que tomar el tapazol, o el tirosol, o el tiamazol, lo mismo. ¿Y por qué tendría que tomar eso? Porque si ella se pone mal, puede ser si ella hace taquicardia, pérdida de peso y todo lo demás, el bebé puede hacer también taquicardia fetal. Y la taquicardia fetal produce un sufrimiento fetal y se puede perder el embarazo. O puede tener un parto prematuro. Pues por eso es de que se da tratamiento. El riesgo es que el tirosol afecte a la tiroides del bebé y lo vuelva hipotiroideo. Es una posibilidad. Nunca lo he visto en las pacientes que le he dado tirosol, por lo menos que al nacimiento el bebé haya tenido algún problema. No, nunca lo he visto. Si más adelante hicieron problema, no lo sé. Y la segunda opción, que si pueden programar el embarazo, yo les digo 1 año, vamos a programar. Toma yodo. En los primeros 6 meses, lo que hace es irse al hipotiroidismo, porque eso es lo que buscamos. En los siguientes 6 meses, compenso el hipotiroidismo secundario al yodo y luego se embaraza. Y me dicen, ¿puedo embarazarme tomando levotiroxina? Sí. ¿Debe tomar levotiroxina durante el embarazo? Sí debe tomar, no se suspende. ¿Ya? Entonces, la mejor manera de llevar un embarazo en una paciente hipertiroidea es que programe su embarazo y que tome yodo y que ese año no se embarace. Y en ese tiempo ya se va al hipotiroidismo por yodo y toma su medicina y con eso el embarazo mejora. O sea, es más fácil para todos. ¿Ya? Ahora, estableció el diagnóstico de enfermedad de Graves
antes de hacer el tratamiento con yodo, hay que hacer la gammagrafía o captación. Eso ya es cuestión de gustos. Yo hago más gammagrafía, ¿no? Y con eso ya se calcula. El médico de medicina nuclear calcula dosis, ¿ya? Él lo calcula. Yo no lo calculo. Yo no me meto en eso, ¿ya? De ahí, en la mujer en edad fértil, descartar embarazo, explicarle al paciente lo que se le va a hacer, cómo va a evolucionar, etcétera, lo que hemos conversado ahora, aislamiento y anticoncepción y el consentimiento informado que siempre firman. Los pacientes con enfermedad de Graves sintomáticos o que están con mayor riesgo de complicaciones ante la exacerbación transitoria del hipertiroidismo deben ser tratados con beta bloqueadores antes de la terapia con yodo. El pretratamiento con tiamazol previo a la terapia con radioyodo en la enfermedad de Graves debe ser considerado en pacientes que están en mayor riesgo de complicaciones. Pacientes con hipertiroidismo severos, añosos o con morbilidades. Lo que yo hago, y esto yo lo hago con casi todos, ¿ya? Y debe ser administrada suficiente radiación en dosis únicas para lograr el eutiroidismo. El objetivo es que el paciente después de tomar yodo quede eutiroideo. Ese es el objetivo, o sea, que esté su tiroides normal. Pero la mayoría se van al hipotiroidismo, ¿no? Entonces hay que ponernos en el otro extremo. Pero si logramos el eutiroidismo, bacán. Y eso, esa dosis, la dosis no la dan ustedes, la dosis la hace el médico de medicina nuclear. Ahí yo no me meto, porque no sé calcular dosis. Sé más o menos cuánto se pone, pero no sé. Ellos saben calcular muy bien. ¿Eh? Ahora, el tratamiento quirúrgico, los pacientes con enfermedad de Graves deben estar eutiroideos al momento de la tiroidectomía y son preparados con tionamidas, o sea, con tiamazol, y se completa con la administración de Lugol 1 a 3 días previo a las cirugías. En el preoperatorio, con la solución de Lugol disminuye la vascularización de la glándula y la pérdida sanguínea operatoria, porque les dije, la tiroides es muy sangrona, y mejora las condiciones quirúrgicas. Los antitiroideos, la duración previa al tratamiento con tiamazol o propiltiruracilo tiene relación directa con la reducción del sangrado intraoperatorio. Y los pacientes tóxicos, o sea, que están tirotóxicos y necesitan cirugía de emergencia, por ejemplo, un hipertiroideo que se chocó con el carro, lo atropelló un carro, qué sé yo, y tienen que operarlo de emergencia, lo beta bloqueas, le metes su tiamazol a dosis alta, o le metes litio, porque el litio es un bloqueador también, o le metes corticoides, ¿no? Pero usualmente beta bloqueador y sus tionamidas, ¿no? ¿No? Y obviamente lo más importante, darte cuenta que es hipertiroideo, pues eso también, porque si el paciente no sabe o está inconsciente y nadie te da esa información, te vas a meter a operar un hipertiroideo sin saber, eso sí hay que tener cuidado. Ahora, si la cirugía está indicada como tratamiento definitivo de la enfermedad, el procedimiento es la tiroidectomía total o casi total. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado por un cirujano de tiroides con experiencia, o sea, cirujano de cabeza y cuello. En el posoperatorio hay que asegurar la normocalcemia y el eutiroidismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el posoperatorio, has manipulado tiroides y si se ha hecho una exéresis completa de la glándula, puede que te hayas llevado las paratiroides y pueden hacer una hipocalcemia postquirúrgica. O también en el postquirúrgico lo que hacen es el síndrome del hueso hambriento. Entonces, y puede bajar los niveles de calcio en sangre y una hipocalcemia, ustedes ya saben que termina mal. Y en el posoperatorio, inmediatamente hay que hacer el reemplazo con hormona tiroidea. O sea, no tienes que esperar hasta que te cambie hasta que haya cambios en el perfil tiroideo. Si sacaste toda la tiroides, prácticamente inicias en el posoperatorio inmediato a dar su levotiroxina, ¿ya? Ahora, otros fármacos, aparte de las tionamidas, tenemos los beta bloqueadores. El bloqueo beta-adrenérgico se considera en todos los pacientes con tirotoxicosis sintomática confirmada o sospechada. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Propanolol, 2 a 3 veces por día, o atenolol de 50 a 100 miligramos al día. Debe descartarse insuficiencia cardíaca moderada severa y también hiperreactividad bronquial. Si es un paciente asmático moderado severo, no le doy propanolol, le doy atenolol, ¿ya? En la crisis tirotóxica, ¿no? En la tormenta tiroidea se puede utilizar el propanolol hasta 200 miligramos 4 veces al día en oral o endovenosa, ¿no? Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué se prefiere el propanolol antes del atenolol? Porque el propanolol también tiene un efecto que es que
bloquea la conversión de T4 a T3, que eso no tienen los otros beta bloqueadores. Por eso se prefiere el propanolol. En la práctica, por alguna razón, a mis pacientes les va mejor con propanolol que con atenolol. ¿Ya? Ahora, los compuestos yodados, las dosis suprafisiológicas de yodo aumentan disminuyendo la síntesis de novo y la liberación de hormona preformada, el efecto Wolff-Chaikov. Comienza a las 24 horas y con una duración máxima de 10 días. Por este fenómeno de escape al efecto inhibitorio de los mismos, la duración de tratamiento de los yoduros, o sea, el Lugol, es menos de 10 días. Es útil en el tratamiento de hipertiroidismo severo asociado a antitiroideos, o sea, el Lugol con antitiroideos o cuando hay contraindicación. Y en caso de no recibir tratamiento previo con drogas antitiroideas, lo que justo comentaba su compañera, existe el riesgo de empeorar el hipertiroidismo por aumento de sustrato para síntesis de hormona tiroidea, el efecto Jod-Basedow. Entonces, si es un paciente que le vas a dar yodo radioactivo y no le has dado tionamidas o no le has dado tionamidas, puede hacer un Jod-Basedow. Después, lo que les dije, un hipertiroidismo puede empeorar, un paciente que está muy tóxico y le doy yodo, puede empeorar el hipertiroidismo. Acá está la respuesta, ¿ya? Entonces, la recomendación en general es dar sus antitiroideos un tiempo y luego dar el yodo. O sea, eso es lo que se recomienda. Yo lo hago así y hasta ahora me ha ido bien. No me mando dar yodo de inicio porque, como les dije, los pacientes vienen muy descompensados. Cuando son nuevos vienen bien descompensados. Entonces, y realmente lo que el paciente quiere es sentirse bien en corto tiempo y eso, la única manera de hacerlo es con las pastillas. También se sugiere el uso de compuestos yodados previo a la tiroidectomía, ¿no? O en casos que se requiera evitar la liberación de hormona preformada, y en hipertiroidismo severo o crisis tirotóxica se recomienda el yoduro asociado a metimazol o tiamazol o tapazol o tirosol. Y el aporte debe ser realizado posterior al inicio del MMI, es mercaptan y midazol, o sea, tiamazol. Ahora, corticoides. ¿Podemos dar corticoides? Sí. La dexametasona, hidrocortisona, ¿qué es lo que van a hacer? Los corticoides disminuyen la conversión periférica de T4 a T3 y son útiles en pacientes con tormenta tiroidea. Entonces, ese es otro medicamento que tú puedes usar, ¿no? Alternativas hay. La mejor alternativa, el tiamazol, lógicamente. Pero tienes otras alternativas, corticoides. ¿Puedes usar corticoides con beta bloqueadores? Sí. Para preparación en los hipertiroideos para un prequirúrgico, puede ser. Hidrocortisona se sugiere 100 miligramos cada 8 horas, dexametasona cada 6 o betametasona, ¿no? Y se hace después de la cirugía, bueno, después del tratamiento definitivo ya se suspende la medicación, ¿no? Se puede suspender después del yodo. Yo, la verdad, corticoides en un paciente hipertiroideo yo nunca he usado, ¿no? Nunca he usado. Sé que funciona, pero también tengan en cuenta qué efectos secundarios tiene el corticoide. Pocos días, no pasa nada, porque un corticoide lo puedes usar 3, 7 días, no pasa nada. Pero solamente es eso, lo puedes usar de 3 a 7 días. Y el resto del tiempo que le das. Entonces, por eso es de que lo uso muy poco. O sea, en hipertiroideos nunca que yo misma lo haya usado, no. ¿Qué otros colegas han usado? Sí. ¿En qué circunstancias han usado? Cuando son pacientes que van a entrar a tomar yodo radioactivo y tienen un exoftalmos o tienen una orbitopatía leve, una oftalmopatía leve, ahí les dan, ¿no? Yo particularmente no lo hago, ¿no? El litio también se puede dar. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de hormona tiroidea, ¿no? Y se sugiere el uso del carbonato de litio en hipertiroidismo severo asociado al tiamazol o previo a un tratamiento radical. Tratamiento radical que se refiere yodo o cirugía. También ante la falta de respuesta al tiamazol, ¿no? Que puede haber, o cuando hay neutropenia como efecto secundario del tiamazol. Ahora, el mecanismo de acción del litio, bueno, interfiere captación de yodo, la organificación de yodo. ¿Saben? El litio tiene varios efectos a nivel, su mecanismo de acción abarca varios pasos de la formación de hormona tiroidea, porque inhibe la captación, la organificación, el acoplamiento de las yodotirosinas, o sea, inhibe la formación de hormona tiroidea, pero tiene efectos colaterales. Uno de ellos, reducción del filtro glomerular,
¿no? Problemas renales. Y se acuerdan de la clase pasada que era la diabetes insípida, ¿no? Te puede mandar al hipotiroidismo, puede producirte un hiperparatiroidismo transitorio y un aumento de peso. Entonces, en ese caso, no, es una opción en caso pues que no tengas otra alternativa. Entonces tenemos antitiroideos, tenemos el yodo, tenemos el litio, tenemos los corticoides, tenemos los beta bloqueadores, o sea, tenemos varias opciones. Ahora, el perclorato. El perclorato el perclorato de potasio inhibe la captación de yodo por la tiroides, ¿no? Y la organificación del yodo le inhibe el tiamazol. En el hipertiroidismo por yodo se observa que la administración de contrastes yodados, el hipertiroidismo, perdón, que estaba yodo inducido, puede haber un hipertiroidismo así. Se observa luego la administración de contrastes yodados o de amiodarona, ¿no? Y en casos leves se pueden usar beta bloqueadores, ¿no? En cardiópatas con enfermedad de Graves tratados con amiodarona, un régimen de perclorato y metimazol normaliza los niveles de hormona dentro de 4 semanas. Pero la verdad, nunca he usado perclorato, la verdad. Es otra posibilidad. Y otra posibilidad es la plasmaféresis, o sea, cuando ya no tienes de otra. Pero estamos hablando de la plasmaféresis, que es un procedimiento archicaro en una clínica, ¿no? Una clínica te puede costar como 11.000 soles una sesión de plasmaféresis. Entonces, a menos que sea muy necesario, ya es la opción que se te agota. Pero antes de llegar a esa opción tenemos varias. Ahora, la oftalmopatía de Graves, vamos a ir ahora a la oftalmopatía de Graves, es una inflamación y un edema de los tejidos retroorbitales, o sea, los músculos extraoculares y la grasa, y eso se acumula grasa detrás de la órbita, y eso hace que se protruyan el globo ocular hacia adelante, ¿no? Y la oftalmopatía de Graves es un desorden autoinmune, es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves, ¿no? Y la prevalencia es de 50% y la subclínica y diagnosticada por ecografía o tomografía el 90%. Disminuye la calidad de vida y hay un grave impacto sobre las actividades cotidianas de pacientes, afectándolo en el ámbito social y laboral. Si es una oftalmopatía severa, pues sí te afecta, porque se daña incluso la visión. La oftalmopatía de Graves es complejo y un poco comprendido juego entre factores endógenos y ambientales. Lo que sí se ha encontrado es que el tabaquismo, la disfunción tiroidea y el nivel de anticuerpos antirreceptor y el tratamiento con yodo probablemente jueguen un rol principal como factores ambientales y deben ser controlados para evitar el desarrollo de la oftalmopatía. Acá el tratamiento con yodo 131 es conflictivo y muchos estudios sugieren que aumenta el riesgo de progresión de la oftalmopatía luego el tratamiento con radioyodo. Ahora, nosotros para ver la oftalmopatía, si está activa, tenemos primero la puntuación de actividad clínica. Hay 7 síntomas y signos y a cada uno se le agrega un punto. Dolor opresivo detrás del ojo, dolor a los movimientos oculares, enrojecimiento palpebral o de la conjuntiva, laquemosis, edema de carúncula y edema palpebral. Tú ves al paciente, ves si tiene los ojos del paciente, ves si tiene estos signos. Si tiene más de 3 signos, entonces eso es una oftalmopatía activa, ¿ya? Pues el criterio de actividad está dado por estos 7 ítems. Más de 3, oftalmopatía activa, ¿ya? También acá tenemos la clasificación non-specs, ¿no? 0, el paciente no tiene síntomas ni signos de oftalmopatía. 1 es solo signos, no síntomas. Los signos limitados a retracción palpebral, la mirada fija, el lid lag o una proptosis hasta 22 milímetros. El estadio 2 es que se involucran los tejidos blandos. En el 3, la proptosis. En el 4, que hay movimiento, los músculos intraoculares están afectados y por eso el paciente no puede seguir la mirada. En el 5, cuando ya hay compromiso de la córnea y en el 6, cuando hay pérdida de la visión por un daño en el nervio óptico. Entonces, tú puedes clasificar. Si el paciente solo tiene proptosis, NOSPEX 3. Si el paciente no puede no puede dirigir la mirada, no mueve bien los ojos, NOSPEX 4.
Ahora, la Doctor, retracción sí, sí, sí. una pregunta. ¿Cómo yo hago para medir la proptosis? Porque ahí Mm, dice 22 milímetros. ¿Cómo yo hago? allá. Hay un aparatito que se llama exoftalmómetro. Es un aparatito que se coloca acá a los lados y tú le miras al costado cuánto protruye. Tiene una medida. Ahí tú lo mides. Lo normal es hasta Ok. 18. Ok, Aquí en gracias. poblaciones latinas es hasta 18. De 14 a 18 es lo normal. Pero eso es muy variable. En poblaciones afroamericanas, afroperuanas, pues es más. En poblaciones que son asiáticas, descendientes asiáticos, es menos, ¿no? 14 para un paciente que es descendiente es Nikkei o Tusano, ¿no? Ellos son, o sea, descendiente de chinos o de japoneses, 14 es mucho, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente. Eso depende mucho de la etnia también. Entonces, la retracción palpebral, el párpado superior presenta una elevación respecto a su posición normal, dejando ver una porción de esclera por encima de la córnea. Entonces, acá, esta es una retracción palpebral. Lo normal es que el ojo, cuando ustedes miran de frente, parte del párpado va a tapar parte del iris, ¿no? Eso es lo normal. Pero en una retracción palpebral, el párpado, justamente como su nombre lo dice, se retrae porque el ojo está saliendo y no se puede cubrir la parte de encima del iris. Esa es la retracción palpebral. El ojo es que se ve el paciente ojón, es una mirada intimidante, la verdad es intimidante, y tiene algo muy particular, hay un brillo en la mirada, o sea, el ojo es brilloso, o sea, eso ya es un signo. Entonces, así, por ejemplo, entran los pacientes así, digo, usted viene por su tiroides, no es hipertiroideo, de frente porque ya le veo esa mirada, pues esa mirada que me asusta, es intimidante. Imagínate que te pelees con un hipertiroideo, olvídate. Entonces, ven, esto es un exoftalmos y esto es un exoftalmos severo, más de 22 milímetros. Acá hay el párpado del pobre paciente, ya no se puede tapar. ¿Y qué es lo que se hace acá? Acá ya tiene que venir oftalmología con cirugía plástica para ver la manera de extender este párpado para que lo tape, porque el problema es que no tape el párpado. ¿Qué damos también de tratamiento aquí? Corticoides, impulsos, pero eso ya se hace con el paciente hospitalizado y al paciente le tenemos que hacer una desfocalización. Tenemos que ver que no tenga infección en ninguna parte, oído, riñón, dientes, todo. Cuando se asegura que no hay una infección, le damos corticoides a dosis épicas en pulsos. Ese es el tratamiento para este grado que es severo, ¿ya? Ahora, el signo de Von Graf, ¿no? Es defecto de sincronismo entre los movimientos de elevación y descenso. Es lo que les dije, Lit-Lac. El nombre técnico es Von Graf. Entonces, acá miren, cuando le dicen, ve hacia abajo, ¿no? Mira hacia abajo. Entonces, la paciente mira hacia abajo y miren, el párpado sigue ahí. Lo normal es que pase lo que pase aquí, que el párpado sigue la mirada. Y miren acá, el párpado sigue en este ojo a la mirada, pero en el otro no. Eso es el Lit-Lac o el signo de Von Graf. Lo mismo. En este caso, una cosa importante, el hipertiroidismo, la oftalmopatía tiroidea, puede afectar ambos ojos de igual manera o puede afectar más a un ojo o puede afectar solo un ojo también. ¿Ya? En este caso sí hay una afectación de ambos ojos, pero el del lado derecho es muy leve. Acá hay una ligera retracción palpebral. En este caso está peor. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Miren, acá bueno, el edema palpebral, la retracción palpebral. Acá que vemos lesión de músculos extra, de músculos extra, ¿cómo se llama? Los músculos orbitarios, ¿no? Hay una lesión y por eso hay esa desviación de la mirada. Eso ya indica severidad. Ahora, tenemos un paciente, esto yo lo encontré en esto para ver ¿qué hacemos cuando tenemos que dar yodo necesariamente? O sea, pónganse en el escenario. Un paciente hipertiroideo con enfermedad de Graves, que tiene una oftalmopatía moderada y que estaba yendo bien hasta que le dio una alergia severa por el tiamazol. Y ya, no puede usar tiamazol. Y no tienes otra cosa. Entonces le das su propanolol, pero está insuficiente. Entonces tú dices, tiene que tomar yodo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay clínica de oftalmopatía de Graves? Sí hay, se da su corticoide,
por unas 6 a 8 semanas, ¿ya? Entonces, ¿y cuando le das el corticoide? Después de haber tomado el yodo, al primer día post yodo y por 6 8 semanas, lógicamente después ya con una disminución progresiva. Ahora, si el paciente no tiene, si no tiene clínica de oftalmopatía de Graves, tú dices, ¿tiene factores de riesgo? Si es hombre, enfermedad autoinmune, mayor de 60 años, tabaquismo, si tiene factores de riesgo, puedes considerar darle corticoide, ¿ya? Siempre y cuando tenga factores de riesgo, siempre y cuando lo justifique. Pero no se recomienda la profilaxis con esteroides si es que el paciente no tiene factores de riesgo. O sea, no es que a todos los que van a tomar yodo les vas a dar corticoides, solamente a un grupo de pacientes, ¿ya? Para prevenir exacerbación de la enfermedad de la oftalmopatía. Ahora, ya esta es la última parte, yo creo que no nos va a alcanzar para lo de la acromegalia, pero eso ya coordinamos para otra fecha, ¿ya? Porque mucha información van a recibir hoy día y prefiero que reciban lo de tiroides porque después el doctor Albitres les va a dar de hipotiroidismo. Ahora, la tormenta tiroidea es la mayor expresión de un hipertiroidismo. Es un estado crítico, es poco frecuente y que condiciona la disfunción multiorgánica por un exceso de hormonas tiroideas. Y esta disfunción endocrina lamentablemente tiene muy alta mortalidad, o sea, mayor del 90%, y genera manifestaciones típicas como taquicardia, fiebre, alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares del sistema nervioso central. Es lo mismo que los síntomas. ¿Se acuerdan? Una de las primeras diapositivas de los síntomas y signos? Ya, de los síntomas, lo peor, ya, o sea, es la exacerbación, es lo peor, ¿ya? Entonces, se presenta más en mujeres adultas, ¿no? El pronóstico es relativamente desfavorable, la mortalidad está entre el 20 y 50%. En otras literaturas yo he leído 90%. Esta patología se caracteriza por alteraciones del estado neurológico, taquicardia, fiebres, asociada a un incremento en la forma libre de las hormonas tiroideas, lo que yo les comenté. Toda fracción libre de cualquier hormona tiene más actividad biológica, por lo tanto da más síntomas, ¿ya? En la mayoría de los casos se puede identificar un factor desencadenante, suspensión de medicamentos
Ahora, esta es una escala que se llama escala de Borch y Wartowski para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Entonces, es lo mismo, llenas tu formulario. ¿Cuánto tiene temperatura? Más de 40, cada ítem te da un puntaje. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Si hay fibrilación, si hay insuficiencia cardíaca y qué grado es. Si hay disfunción gastrointestinal, ¿no? Y todo eso, haces tu suma y dices, si sale más de 45 tu puntaje es tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 44, tormenta tiroidea inminente. Y menor de 25, tormenta tiroidea poco probable. Eso te ayuda para ver si estás realmente ante una tormenta tiroidea. Ahora, el tratamiento es para detener la síntesis y liberación de hormonas tiroideas y sus efectos sistémicos. Se dan los antitiroideos, pero lo das a dosis altas, no, muy altas, ¿no? Y también los beta bloqueadores a dosis muy altas. Y se prefiere el propanolol porque inhibe la conversión de T4 a T3. También ahí le agregas de todo. Dexametasona también puedes dar. Y puede ser de utilidad el uso de yodo, litio o plasmaféresis también, o sea, todo lo que tengas a tu alcance para bajar la cantidad de hormonas tiroideas. Y también es necesario la corrección del factor desencadenante y las alteraciones hidroelectrolíticas. Por eso va a UCI. Entonces, el factor desencadenante, una infección, un traumatismo, una cirugía, hay que corregir una apendicitis, una peritonitis, lo que sea que haya provocado, hay que corregirlo, ¿ya? El acetaminofén es el medicamento de primera línea para el control térmico porque los AINES, especialmente los salicilatos, encuentran contraindicados porque incrementan la concentración sérica de la forma libre de T3 y T4. En la mayoría de los casos soporten unidad de cuidados intensivos. Y esta es la bibliografía. A ver, ¿alguna pregunta antes de que empiece su clase? Doctora, la tormenta tiroidea generalmente ocurre en pacientes que todavía no son tratados, ¿no? Por el hipertiroidismo o sea, aún siendo ya tratados puede pasar, ¿no? Sí, aún estando con tratamiento puede pasar, ¿no? Imagínate un hipertiroideo que está feliz de la vida tomando su medicina y lo atropella un carro, ¿no? Entonces puede pasar. Un paciente, lo que les comenté, un paciente hipertiroideo que le operan de la tiroides, puede pasar, o sea, eso sí, o sea, no es categórico, ay, que como estoy tomando la pastilla no me va a pasar. No, sí te va a pasar, te puede pasar, pero si no tomas tratamiento es más probable que te ocurra, eso sí. Gracias, doctor. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Doctora, para controlar, digamos, el hipertiroidismo se hace mediante mediciones de T3, T4 con la clínica. ¿Cómo es que Sí, se hace el seguimiento? en una tormenta tiroidea te refieres. Ajá. Ya, en una tormenta tiroidea, lo primero que se va a modificar con tratamiento es el T4 y el T3, libre. Es lo primero que se modifica. El TSH va a demorar meses en modificarse, o sea, más de un mes. Lo que a mí me interesa es que el T4 y el T3 libre bajen. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? También tengo que ver, por ejemplo, en el tratamiento de soporte la albúmina. Si es un paciente con hipoalbuminemia, tengo que reponerle la albúmina, porque sin albúmina la fracción libre ahí está que flota. Entonces, por eso ahí sí tenemos que pedir ayuda a UCI. Pero el seguimiento es con T4 y T3, ¿no? Ya después pides TSH, ¿no? Pero al inicio es lo que más rápido baja. Otra consulta. En la oftalmopatía, ¿cuánto tiempo se demora la oftalmopatía en volver a la normalidad? Ya, esa es una buena pregunta. Ese ojo no va a volver a estar como antes. O sea, por ejemplo, en ese caso, en esa imagen así toda que vimos al inicio, una de esas imágenes, esta de acá, en esa imagen, o sea, el paciente no va a volver a su ojo normal. La idea del tratamiento es evitar que siga progresando, que se siga dañando los músculos extraoculares, que se siga dañando la córnea. Puede bajar un poquito el exoftalmos, pero ya en estos casos, por ejemplo, tenemos que hacer una cirugía plástica, una blefaroplastía para ayudar a cubrir el resto del párpado. Sí hay maneras de hacerlo, así se hace. No es algo frecuente, pero sí se llega a hacer. Entonces, en ese caso, por eso los pacientes se les dice, o sea, yo les digo la verdad, ¿no? Sabe que su ojo
No va a volver a estar como antes, va a bajar, porque sí baja, con tratamiento eso que están medios ojones baja un poquito, pero ya como estaba al inicio, no. En el caso de las mujeres es más fácil porque dicen, no, ¿y ahora cómo hago? Entonces yo les digo, bueno, con maquillaje se puede disimular un ojo muy salido, con maquillaje, sabiendo usar los colores adecuados, se ve más pequeño. ¿No? Yo les digo, delinéese todo el ojo, ¿no? Y lo va a ver más pequeño. O sea, en las mujeres es más fácil, ¿no? Ah, otra cosa que me olvidaba, el yodo radioactivo es el único medicamento que, después que tomas el yodo y pasa el tiempo, la glándula tiroides se atrofia y se hace chiquita y ya se ve tu tiroides. Casi siempre, dependiendo del tamaño de la tiroides, se ve normal y como que nunca hubo nada ahí. Si es un bocio grande, va a bajar bastante de tamaño, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Ya. Ok, chicos, entonces nos quedamos aquí porque ya ahorita va a venir Andrés, por si quiera descansen un poquito antes de la clase. Yo quiero ver cómo envío la... No me acuerdo cómo se cargaban las clases en la página, no me acuerdo, ya porque hace tiempo. Entonces quiero revisar cómo se cargaban, o si no, mándenme a mi WhatsApp cómo puedo cargar la clase, porque no me acuerdo, no me acuerdo cómo se cargaba la clase. ¿Ya? Me Doctora, si dicen, deseas puede enviar a mi correo. ya, ya, entonces, me mandas tu correo, pues, para yo mandártelo a tu correo, porque no me acuerdo cómo cargarlo acá en la compu. O sea, en Google, ¿ya? Perdonen, pues, pero yo soy de esa generación que conoció el disco flexible, ¿ya? Ese disco grandazo flexible y después ese disquete chiquito. No me pidan, pues, que me prenda todo, pues yo soy de esa generación, pues, ¿ya? Listo, chicos. Entonces ya nos estamos viendo, creo que de acá 2 semanas nos toca una clase también. Entonces voy a ver en qué momento les pongo la acromegalia, ¿ya? Que nos quedó pendiente, Ok, ¿ya? ¿Ya? Bueno, muchas Cuídense, gracias. chicos. ¿Ya? Que muchas les vaya gracias. bien. Muchas gracias, Cuídense. doctora. Dios Gracias, la doctora. bendiga. Ya. Que la fuerza los Gracias. acompañe. Ya. Chao. Gracias, Chao. doctora.